Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy de Administración del Recurso Humano del proyecto. Iniciamos con la parte de mencionar los derechos de propiedad. Obviamente el objetivo de este webinar es otorgar conceptos básicos de administración del recurso humano en un proyecto, tomando como referencia el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, en su quinta edición, y que tiene derechos y es propiedad del Project Management Institute desde el 2013. Y a nivel de administración de recursos humanos, bueno, este proceso nos va a permitir optimizar y guiar lo que es la parte de los recursos humanos que han sido asignados a mi proyecto. Acuérdense que lo que es la parte del equipo del proyecto son aquellas personas que van a tener un rol y una responsabilidad para la ejecución de alguna de las actividades en mi proyecto. El tipo y la cantidad de recursos humanos en el proyecto puede cambiar a medida que el proyecto va avanzando. Si nosotros esto lo graficamos, pues vamos a ver que al inicio de mi proyecto el número de recursos que están participando pues es mínimo. En la medida que voy incrementando o voy avanzando en mi grupo de procesos, llego a ver que en mi grupo de procesos de ejecución es donde voy a tener el mayor número de recursos asignados, y cuando me acerco al cierre de mi proyecto, pues nuevamente empiezo a liberar los recursos en mi proyecto, de tal forma que voy incrementando y después reduciendo la asignación de recursos. La participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la planeación, bueno, pues es sumamente beneficiosa, porque esto te permite, que conozcas la perspectiva de todos aquellos que están participando en tu proyecto, y dos, que se sientan comprometidos con la parte de la planeación o la información que están proporcionando. Muy importante es que este capítulo yo se los recomiendo leer al menos 3 veces para aquellos que son aspirantes a presentar el examen, por dos razones. Este estándar está enfocado a prácticas internacionales, sobre todo prácticas que se ejecutan fuera de México, y bueno, en México la parte de gestión de recursos humanos tiende a ser un tanto paternalista, cosa que no se da en el resto del mundo, y pues es por ello que, para no guiarse en su práctica actual y realmente manejar el concepto que te maneja el estándar, se recomienda la lectura de al menos 3 veces. Administrar el recurso humano, bueno, pues consiste en dirigir, en causar, en liderar a ese recurso humano que está participando en mi proyecto. Debo de tener yo, como project manager, la capacidad de influenciar en mi equipo de proyecto de tal manera que pueda realmente ejercer algún tipo de liderazgo sobre estos recursos, y puedan seguirme en esto que yo estoy encauzando a que logremos en buen término los objetivos de mi proyecto. Muy importante, algo que debo de estar fomentando en todo momento en mi equipo de trabajo, es que se comporten de forma profesional, de forma ética, y debemos de asegurarnos que no nada más se esté promoviendo, sino que así sea. Acuérdense que una de las cosas que se da en este capítulo es que esta parte de comportamiento profesional y ético está asociado al código de ética que promueve el Project Management Institute. Entonces, uno, debo de fomentarlo, debo de promoverlo y debo de verificar que se esté dando. Alguna de las situaciones a considerar en la administración de recursos humanos es que, una vez que yo tengo mi WBS ya descompuesto, puedo entonces incorporar el equipo de trabajo que necesito, el recurso humano que necesito para desarrollar las actividades que están plasmadas en mi WBS. El nivel, obviamente, de experiencia del recurso humano que esté asignando esas actividades, acuérdense que puede aumentar o disminuir dos cosas: la duración de la actividad, o bien también puede aumentar o disminuir el riesgo de mi proyecto, de tal manera que las acciones o la toma de decisión que yo realice en relación a esta área de conocimiento me va a impactar claramente en el resto de las áreas de conocimiento. Como insumo, bueno, como procesos tengo un total de 4 procesos, uno correspondiente al grupo de proceso de planeación, que es el planear la administración de recursos humanos,
y 3 correspondientes al proceso de ejecución. Estos son adquirir el equipo del proyecto, desarrollar al equipo del proyecto y dirigir al equipo de proyecto. En cuestión de planear la administración del recurso humano, bueno, aquí voy a tener la labor de hacer, o al correr este proceso voy a generar lo que es la guía, a documentar los procesos que voy a estar utilizando en la práctica de gestión de recurso humano, y también voy a documentar lo que son roles y responsabilidades en el proyecto, las habilidades que se requieren en el equipo de trabajo para desarrollar las actividades que he planeado. Obviamente debo de documentar cómo voy a gestionar las relaciones de comunicación. Voy a crear un plan para la administración del personal, voy a establecer el organigrama del proyecto y voy a incluir el cronograma para la contratación y liberación del recurso humano. Acuérdense que no puedo hacer la contratación del recurso humano todos al inicio del proyecto porque esto me estaría generando capacidad ociosa. Entonces, con respecto a mi plan de adquisición del personal, bueno, voy a estar haciendo las contrataciones correspondientes. ¿Qué otra información incluye este plan de recursos humanos? Bueno, la capacitación que se requiere para el personal, la iniciativa para integrar al equipo de trabajo, que aquí lo plasmamos de una manera muy sencilla, sin embargo, generar realmente un sentido de equipo de trabajo no es sencillo en los proyectos, no es lo mismo tener recursos asignados a tener un equipo realmente de trabajo. Planes de reconocimiento y los programas de recompensas. Ojo, muy importante, porque esos planes de reconocimiento yo los puedo planear de tal forma que realmente agreguen valor curricular al recurso humano, o simplemente actividades que me permitan incrementar ese sentido de equipo de trabajo, pero no debe de salir del bolsillo del project manager, debe de salir del presupuesto del proyecto. Voy a incluir también aspectos relacionados con la seguridad y el impacto del plan para la administración del personal a nivel de la organización. Y muy importante, se debe de prestar atención especial a la disponibilidad de o competencia por el recurso humano, porque acuérdense que este recurso humano es escaso y es limitado. Como insumos, ¿qué voy a tener? Mi plan de administración de proyectos, mis requerimientos de recursos de la actividad, mis activos procesos organizacionales y mis factores ambientales. ¿Qué herramientas y técnicas voy a estar corriendo? Lo que son la generación de organigramas, descripciones de puesto, creación de relaciones de trabajo o networking, teorías de la organización, mi juicio de expertos, reuniones, y como salida voy a tener mi plan de administración de recursos humanos. Vamos a ver lo que es la primera técnica de generar lo que son organigramas y descripciones de puestos. Pues prácticamente aquí, a través de diferentes formatos, lo que voy a documentar pues son los roles y las responsabilidades de los miembros del equipo. Lo puedo hacer a través de un organigrama, lo puedo hacer a través de matriz de roles y responsabilidades, o la famosa matriz RACI, y lo puedo hacer a través de formatos de responsabilidades. Lo que es muy importante es que conozcamos cuál es, hasta dónde llega mi rol, hasta dónde es mi ámbito de competencia. En varias evaluaciones que he realizado de prácticas de administración de proyectos me encuentro que se asume el rol, se asume la responsabilidad, pero no existe ningún documento en donde realmente pueda hacerse referencia de cuál es el rol y la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo de trabajo en el proyecto. Entonces, acuérdense que esa parte de asumir, pues no es una mejor práctica, debe de estar claramente documentado de tal manera que identifique cuáles son los límites de mi rol. La siguiente técnica, pues veíamos que es la parte de generar diagramas jerárquicos. Como lo están viendo en pantalla, yo creo que todos hemos visto en algún momento la parte del organigrama. Este organigrama debe de ser el de su proyecto, no el de la organización. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz RACI, donde se está asignando lo que es la parte del rol, la responsabilidad. Y muy importante, pues esta matriz nos permite ver cuáles son las relaciones entre las actividades, los paquetes de trabajo y los miembros del equipo del proyecto. El RACI significa R, sería responsable; A, quien es la persona que rinde cuentas; C,
sería la persona que es consultada e I es la persona que es informada. De tal manera, por ejemplo, aquí tengo que José es quien va a estar rindiendo cuentas para la actividad de determinar y para la actividad de realizar pruebas. Y va a ser solamente informado en las actividades de diseño y en las actividades de desarrollo. Tenemos aquí lo que es la parte de descripciones de puesto utilizando formatos tipo texto, en donde prácticamente las responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo se describen, se detallan y, bueno, muy importante es que doy a conocer este formato al miembro del equipo de trabajo, de tal manera que incluso llegan a firmarse, indicando que conocen el rol y la responsabilidad de las tareas que va a estar ejecutando. En cuestión de crear relaciones de trabajo, el famoso networking, esto puede ser una interacción formal e informal con otras personas dentro de la organización, industria, ambiente profesional, y pues es una técnica muy útil al inicio del proyecto, ya que puede brindarles información para mejorar tanto su desarrollo profesional como incluso poder hacer comparación de prácticas en otro tipo de proyectos o industria. Esto me gusta en esta última versión del PMBOK porque el networking estábamos acostumbrados a hacerlo, pero no se había documentado como una mejor práctica. Hoy en día ya está documentado. De hecho, nos dicen que como parte de esta mejor práctica es 5 minutos al día que te enfoques a hacer networking, te va a incorporar información a tu proyecto. Ojo, esta parte de su interacción traten de controlarla, sobre todo, por ejemplo, en países de Latinoamérica, México, el networking tiende a ser excesivo y llega a desviarnos de los objetivos de mis actividades. Entonces, es 5 minutos que dediquen y el resto enfóquense a hacer las actividades de su trabajo para que realmente concluyan en el tiempo que han planeado y durante la jornada laboral disponible. Teorías de la organización, que es muy importante que ustedes deben de conocer y que sobre todo que estudian el comportamiento de las personas, del equipo de trabajo y de las unidades de organización. Un ejemplo es, por ejemplo, la teoría de Maslow. Esta es una teoría de la organización. La teoría de MacGregor también la deben de conocer. Muy importante, pues este tipo de teorías pues nos ayudan un poquito a entender lo que es la parte de la respuesta del individuo ante cierto escenario, por qué se está comportando. Y muy importante que ustedes deben de evaluar es que el comportamiento del individuo va a variar en función de la estructura organizacional. No va a ser el mismo comportamiento si yo me encuentro en una organización que es proyectizada, en donde el rol del project manager existe, está formalizado, tiene todo el empowerment, versus aquella organización que a lo mejor es más funcional, donde el gerente de área es el que realmente tiene la toma de decisiones, a lo mejor el project manager solamente es un coordinador, el comportamiento va a ser diferente. ¿Qué es lo que voy a tener entonces en este plan de recursos humanos? Bueno, ya lo habíamos comentado, sus roles y sus responsabilidades, el organigrama del proyecto, el plan para la administración del personal, el calendario del recurso, el plan de liberación de personal, las necesidades de capacitación, reconocimiento y recompensas, la parte de cómo voy a dar cumplimiento, los temas de seguridad. Ya una vez que hice mi plan de administración de recursos humanos, entonces sí puedo llevarlo a la práctica. Voy entonces, me muevo de grupo de proceso al de ejecución y veo que lo que es la adquisición del equipo del proyecto. Y prácticamente en este proceso lo que hago es la selección del personal que va a participar en mi proyecto, lo empiezo a estructurar con los roles y responsabilidades, de tal manera que lo que voy a buscar es contar con un equipo competente, con un equipo eficaz. Acuérdense que ustedes deben de buscar que todos esos recursos humanos que se están incorporando a su proyecto salgan con más capacidades o mucho mejor de cómo se incorporaron a su proyecto. En algunas ocasiones, pues el Project Manager no cuenta con el control de todo el personal, ya sea porque existen convenios colectivos
o el contrato del personal es a lo mejor alguien que están subcontratando o están en una organización del tipo matricial. Acuérdense que si este es su caso, pues lo que deben de ejercer es mucha labor de negociar, estar en constante negociación con quienes son los responsables de estos recursos, de tal manera que no les impacte a su proyecto. En temas de insumos, pues debo de considerar mi plan de administración de recursos humanos, mis activos procesos organizacionales y mis factores ambientales de la organización. Como herramientas y técnicas voy a ver lo que es la parte de una asignación previa, el skill o soft skill de negociación, realizar la adquisición del recurso humano como tal, voy a manejar equipos virtuales si es que mi organización lo permite y análisis de decisiones multicriterio. Como salida, voy a tener la asignación del personal a mi proyecto, mi calendario de recursos y mi actualización al plan de administración de proyectos. Análisis de decisiones multicriterio, prácticamente lo que me va a permitir es evaluar a los miembros potenciales del equipo del proyecto y los criterios que se van a estar ponderando de acuerdo a la importancia relativa de las necesidades del proyecto. Algunos ejemplos que voy a estar yo evaluando son la disponibilidad de esos recursos, el costo de los recursos, la experiencia que tienen, la capacidad, el conocimiento, las habilidades que se requieren, la actitud que tengan esos recursos ante mi proyecto y factores internacionales. Por ejemplo, a veces el idioma o la barrera del lenguaje existe y debo de considerarla si voy a poder afrontar en mi proyecto o no. Si ya hice la adquisición de mi recurso humano, entonces me muevo al siguiente proceso que es desarrollar al equipo del proyecto. Y desarrollar al equipo del proyecto básicamente consiste en mejorar las competencias de esa persona que ha sido asignada a mi proyecto, buscar que exista una buena relación entre mi equipo de trabajo, buscar crear un entorno de confianza que realmente genere un desempeño óptimo de mi proyecto. Hacer esto suena sencillo, en texto no es nada sencillo. Acuérdense que esta parte de generar entorno de confianza igual forma parte del código de ética. Su equipo de trabajo debe de sentirse con la confianza de levantar la mano si es que perciben que algo no se está llevando de acuerdo a lo planeado. Deben de sentirse con la confianza de acercarse a ustedes porque van a poder realizar la toma de decisión adecuada para beneficio del proyecto. El administrador de proyectos va a ser aquel que va a motivar a su equipo de trabajo. Ojo, si nada más los perciben como aquel que está tomando la minuta, pues obviamente no va a haber ninguna línea de respeto, no va a haber ninguna línea de autoridad, tampoco se van a sentir motivados con el rol que ustedes estén ejerciendo. Acuérdense que ustedes deben de ser quienes dirigen, quienes encausan, quienes les dan la visión global, la perspectiva global del proyecto, quienes les van a brindar la información de qué es lo que van a lograr con esas actividades que están desempeñando. Y pues obviamente esto implica crear oportunidades para su equipo de trabajo, afrontar los desafíos de su proyecto, dar retroalimentación constante al equipo de trabajo, otorgar el respaldo que ellos requieren de manera oportuna y sí, generar recompensas al buen desempeño que están realizando los colaboradores en su proyecto. Ojo, aquí en la parte de recompensas al buen desempeño, algo que les sugiero es que la última recompensa que deben de dar es la monetaria. ¿Por qué? Porque dar recompensas monetarias es muy difícil de sostener en el tiempo. Busquen otro tipo de recompensas, a lo mejor algún día adicional al periodo de vacaciones que ustedes otorguen a ese recurso, algún reconocimiento frente al equipo de trabajo verbal, de tal manera que el colaborador sienta pues que su trabajo es reconocido por otras, pero el último en el que deben incurrir es la recompensa monetaria.
Para desarrollar al equipo del proyecto, bueno, pues desarrollar un equipo de alto desempeño requiere que la comunicación sea eficaz, que sea abierta, que exista nuevamente, hablamos de temas de confianza, que los conflictos se aborden de manera constructiva y que se fomente la toma de decisión y resolución de conflictos. Muy importante, si ustedes no abordan los conflictos y solamente están dándole la vuelta, pues esto va a generar más conflicto que va a ser muy difícil de resolver en la medida que va avanzando su proyecto. Project Manager que no toma decisiones en relación al equipo de trabajo, Project Manager que tiene áreas de oportunidad. Ustedes deben de tener el empowerment suficiente para poder tomar decisiones, ya sea, si bien para reconocer, muchas veces nos toca tomar decisiones no muy agradables de remover a alguno de los colaboradores porque a lo mejor no aporta ningún beneficio. El punto o lo que quiero transmitirles es que deben de poder ejercer toma de decisiones hacia ese equipo de trabajo. Entradas que voy a estar considerando, mis asignaciones del personal al proyecto, mi calendario de recursos y mi plan de administración de recursos humanos. Herramientas y técnicas, habilidades interpersonales, la capacitación, la coubicación, herramientas de evaluación de personal, las famosas evaluaciones de 360 grados, por ejemplo, actividades de construcción de equipo de trabajo, dinámicas que ustedes puedan correr, reglas básicas o las famosas ground rules y correr reconocimientos y recompensas. Como salidas voy a tener la evaluación de desempeño del equipo y mi actualización a los factores ambientales de la organización. Habilidades interpersonales o también conocidas como habilidades blandas o soft skill, pues van a ser aquellas que implementen nuestras competencias de conducta y que incluyen capacidades como comunicación, debo de tener inteligencia emocional. Acuérdense que ustedes como Project Manager este elemento, esta habilidad la deben desarrollar al máximo. Nada es personal y ustedes están muy expuestos porque tienen muchos jefes, tienen muchos involucrados con los cuales están interactuando y pues a veces conforme va corriendo el proyecto, pues los ánimos se incrementan un poquito de tono y culpan de todo al project manager. Bueno, no se lo tomen personal, apliquen esto de temas de inteligencia emocional e intenten ofertar de alguna manera alternativas de solución. Si a ustedes los perciben con esta inteligencia emocional, créanme, en la medida que va avanzando el proyecto, les va a ser mucho más sencillo lograr reconocimiento por aquellas personas que están interactuando con ustedes, porque lejos de llevar algo a temas del ámbito personal, ustedes van a estar constantemente buscando alternativas de solución sin importar el conflicto que se les está presentando. Resolución de conflictos es parte de esta habilidad blanda. Negociar, nos la pasamos constantemente negociando, negociando, negociando la disponibilidad de mis recursos, que no me los quiten o si va a haber algún tipo de cambio, que sea un cambio formal. Desarrollar espíritu de equipo no es sencillo. Muchas veces nos toca filtrar muchas de las problemáticas o muchas de las exigencias de tal manera que su equipo de trabajo pueda realmente hacer sus actividades sin ninguna presión adicional. Y pues esto no es sencillo, ustedes deben de soportar muchas veces ese estrés. Facilitar la parte de los grupos que puedan interactuar, aquellos que están participando en su proyecto de forma abierta y que no se conviertan ustedes en un cuello de botella. Algunos otros, pues obviamente es liderazgo, el que puedan comunicar de forma adecuada, motivar, toma de decisiones, el que estén conscientes si les toca interactuar con equipos diversos, pues de la cultura o de las políticas, considerando estos temas de diversidad, construir la parte de relaciones de confianza, dar coaching. Muy importante, en temas de capacitación, ustedes deben incluir las actividades de capacitación para mejorar las competencias de su equipo de trabajo como parte de su planeación. Esa capacitación puede ser formal
o informal, que quiere decir, por ejemplo, estos webinars es una capacitación informal, sin embargo, pues obviamente está brindándoles conocimiento de lo que contiene un estándar, que en este caso es el PMBOK. Otro tipo de capacitación informal, lecturas. Entonces, no necesariamente, porque a veces el presupuesto no me da, debe de ser un curso formal. Puedo evaluar alternativas de tal manera que ese recurso tenga el conocimiento que se requiere para poder llevar a cabo la actividad para el cual fue asignado. Muy importante, algo que se dice que cuando estoy yo construyendo un equipo de trabajo, pues debo de considerar lo que son las 5 etapas de desarrollo de un equipo de trabajo y que pueden ser el de formación, que es por lo general en esta etapa todos están apenas conociendo, se identifican quién está asignándose, no hay una relación de confianza como tal, todos se copian en los correos. Existe después la etapa de turbulencia en donde ya empieza a fluir la comunicación, sin embargo, pues igual la parte de no es tan fluida, en los correos todavía sigue la presencia de alguna entidad de autoridad de tal manera que facilite la comunicación. Después está la normalización, aquí ya todos empezamos a comunicarnos de manera adecuada, ya no es necesario estar haciendo escalaciones porque ya sé cuál es el rol que tengo en el proyecto, brindo la información que se requiere en el momento. Después viene la de desempeño, en donde ya empiezo, una vez que a bajar lo que es esta parte de flujo de comunicación, porque se van liberando lo que es mis recursos y de tal manera que ya una vez que concluye el proyecto, pues la comunicación deja de existir, obviamente, porque ya no hay con quién comunicar y vuelvo a correr otra vez mi ciclo de formación de equipo de trabajo. Algo que ustedes deben de cuidar es la parte de no incurrir en algo que se le llama el efecto halo, y es decir, que no asignen roles y responsabilidades a alguien que no está capacitado para ese rol. Es decir, por ejemplo, un programador que es excelente programando no significa que esté calificado para ser administrador de proyectos. Se debe de evaluar, uno, la capacidad y también si tienen el interés de correr el rol o el puesto que se les está ofertando. Muchas veces te dicen, sabes que yo estoy perfecto en el rol en el que estoy, no me muevas, no lo muevan, porque lo único que van a generar es desmotivar a ese recurso y no van a lograr el resultado que ustedes están buscando. Se le denomina efecto halo. Algo que deben de establecer en su proyecto son las reglas básicas o lo que son los ground rules, y es decir, qué expectativas tienen de comportamiento aceptable en su proyecto. Si ustedes no lo comunican, si ustedes no lo expresan, se asume, ¿no? Entonces, muchas veces esos compromisos que se asumen no son precisamente los que yo estoy buscando en mi proyecto. El compromiso que ustedes comuniquen debe de ser claro, debe desde el inicio fomentar a que se reduzcan los malentendidos en su proyecto y que aumenten la productividad. Muy importante es que todos los miembros del equipo del proyecto comparten la responsabilidad de implementar estas reglas una vez que han sido fijadas. No nada más es mi responsabilidad como project manager, es parte de todo el equipo del proyecto. Y un concepto que debo de tomar en cuenta para aquellos que están buscando certificarse es esta parte de coubicación o el famoso War Room, o lo van a encontrar como Type Matrix, y que implica colocar a varios o a todos los miembros del equipo de proyecto en una misma ubicación física para mejorar su capacidad de comunicación. De esta manera es muy sencillo estar interactuando porque no necesito levantar un teléfono, mandar un mensaje o mandar un correo porque la persona está enfrente de mí, le solicito la información, me indica cuándo me la ha enviado y las cosas fluyen mucho más rápido. Entonces, Type Matrix es esto, coubicación. Si ya desarrollé a lo que es mi equipo de proyecto, entonces puedo dirigir al equipo del proyecto. Y en este proceso lo que voy a estar buscando pues es optimizar el desempeño del equipo de trabajo a través de qué? Pues de monitorear el desempeño del equipo de trabajo, estar dando retroalimentación, estar
resolviendo problemas y estar gestionando los cambios de recurso humano que se dan en mi proyecto. Y dirigir al equipo del proyecto, pues requiere habilidades directivas, fomentar trabajo en equipo, integrar esfuerzos, crear un equipo como tal, ejercer una comunicación efectiva, resolver conflictos, negociar, ejercer actividades de liderazgo y fomentar un adecuado desempeño del equipo del trabajo. Como entradas voy a tener lo que son las asignaciones del personal del proyecto, voy a hacer evaluación del desempeño del equipo de trabajo, voy a planear mi administración de recursos humanos, voy a dar reportes de desempeño, voy a tener lo que son el log de incidentes correspondientes a aquellos elementos que están afectando la asignación o el encauzar a mi equipo de trabajo y mis activos procesos organizacionales. Como herramientas y técnicas voy a obtener lo que es la observación y la conversación, la evaluación de desempeño del proyecto, mis habilidades interpersonales y mi administración de conflictos. Como salidas voy a tener solicitudes de cambio, mis actualizaciones a los factores ambientales de la organización, mi actualización a los activos procesos organizacionales, mis actualizaciones al plan de administración de proyectos y mis actualizaciones a los documentos de proyecto. Registro de incidentes, pues acuérdense que los incidentes van a surgir durante la dirección del equipo del proyecto. Voy a documentarlos, voy a monitorearlos, voy a ver quién es el responsable de la resolución de esos incidentes específicos antes de una fecha límite. La administración de conflictos, pues es algo que debo de estar haciendo en el día a día. El conflicto es inevitable en un proyecto. Y algo muy importante que debo de estar evaluando, ¿cuál es la fuente del conflicto? Lo que se dice es que primero debo de, en este orden, hacer la evaluación de la posible fuente del conflicto. Puede ser la escasez del recurso humano o del recurso material, las prioridades del cronograma, las diferencias de opinión técnica, los procedimientos administrativos, los costos asociados a mi proyecto y, por último, lo que es la parte de los estilos personales de trabajo. Si se dan cuenta, en ningún momento estoy mencionando la parte de que sea algo en contra del project manager. Aplicamos este tema de inteligencia emocional y veo cuál es la causa del conflicto en mi proyecto. Entonces, por lo general, los principales es la escasez de recurso humano. El personal está asignado a diferentes proyectos, muchas veces los cronogramas no están bien diseñados, no están bien balanceados, se consideran jornadas de trabajo que van más allá de las 8 horas, obviamente esto empieza a generar descontento y surge el conflicto. Entonces, evalúen sus cronogramas, vean esta parte de qué tan disponible está su recurso humano, asegúrense que conocer cuál es la prioridad de su proyecto en su organización, porque si no es de alta prioridad, a lo mejor por eso están teniendo que negociar constantemente la asignación de recursos. Vean que los procedimientos administrativos, si son o consumen mucho tiempo, que estén incluidos dentro de su plan, de tal manera que se hagan durante una jornada laboral y no incurriendo en el horario personal de su colaborador. Muy importante, la administración de conflictos, pues nos va a permitir pues tener una mayor productividad y una mejor relación laboral de forma positiva. Obviamente les va a permitir conducir y fomentar estos temas de innovación y de creatividad, porque van a estar de manera constructiva evaluando alternativas de solución. Cuando las contrariedades son un factor negativo, bueno, pues cada miembro del equipo de trabajo va a ser responsable de dar solución. Muy importante es que ustedes como Project Manager deben de simplificar el lograr la solución satisfactoria y que esa solución sea conveniente para todos. Los conflictos deben de ser resueltos de manera breve, de forma privada y con un enfoque directo y constructivo. Esta parte de directo y constructivo es muy importante. En México tendemos a darle la vuelta, es el típico donde sentamos a los dos personas que están teniendo el conflicto y les preguntamos, ¿tienes conflicto con recurso A? ¿Tienes conflicto con recurso B? No, para nada, todo está bien. Y por radio pasillo están hablando y diciendo que sí existe el conflicto. Entonces, debemos de fomentar que si existe el conflicto, se hable de forma directa,
y se resuelva. Obviamente, si el conflicto que está ocasionando problemas en su proyecto continúa, pues ustedes acuérdense que tienen la toma de decisión para recurrir a los procedimientos formales que sean necesarios y de actuar o aplicar acciones disciplinarias para que su proyecto se siga marchando en la manera que ustedes lo planearon. Muy importante es que esta parte de los conflictos pues son naturales, son asuntos del equipo del trabajo, están obviamente centrados en algún asunto de los que ya vimos anteriormente, siempre se dan en presente, no busquemos en el pasado y debemos de buscar las resoluciones diversas. Muy importante, los factores en los métodos de resolución incluyen métodos de resolución de conflictos tales como la categoría del conflicto, la intensidad del conflicto, el tiempo de resolución, la actitud de los actores y la motivación para resolver ese conflicto. Y existen técnicas generales de resolución de conflicto, algunas de ellas, y que estamos mencionando aquí en este webinar, son las de retirarse o eludir el conflicto, suavizar o adaptarse al conflicto, reconciliar, forzar o dirigir, o bien colaborar y resolver el problema. Ustedes para efecto de examen no es tema de este webinar, pero sí deben de saber a detalle en qué consiste cada una de estas técnicas generales de resolución de conflicto. Habilidades interpersonales que debo de estar considerando, pues obviamente liderazgo, poder inspirar al equipo de trabajo, poder influir y poder generar toma de decisiones. Y con esto cerramos lo que es el webinar del día de hoy de Administración de Recursos Humanos. Investiguen, yo les sugiero investigar un poquito más acerca de esta parte de teorías motivacionales, ya que el examen se enfoca mucho en ello, que sepan cuál es la teoría de McGregor, que conozcan cuál es el orden que se sigue en lo que es la escala de Maslow, de tal manera que si en el examen se les presenta alguna pregunta de esta naturaleza puedan resolverla de forma adecuada. También investiguen acerca de estilos de liderazgo, ya sea haciendo una lectura en su PMBOK. Acuérdense que existen los líderes que son directores, que son facilitadores, que son coachings. También existe un liderazgo de soporte, los que son autócratas, los que consultan, los que mezclan alguna de estos dos, aquellos que están consensando, los que delegan, los que son carismáticos, los que son democráticos o los que son analíticos. Esto, entonces, ustedes deben de conocer estos diferentes estilos de liderazgo. Acuérdense que en temas de liderazgo, el equipo va a reconocer realmente como líder aquel que está demostrando que tiene conocimiento o que es experto en el tema del proyecto. Es difícil que sigan a alguien que ha sido impuesto, que solamente lo tienen como referencia, porque a lo mejor esa persona no tiene conocimiento del proyecto y difícilmente lo van a aceptar como líder. Entonces, muy importante, el poder del project manager, por lo general, viene de esta persona que es experto en su proyecto. Si ustedes están tomando un proyecto a la mitad, asegúrense que les dan toda la información para que rápido se conviertan en ese experto y puedan realmente ejercer el liderazgo que se requiere. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario acerca de esta área de conocimiento.